La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realiza las investigaciones correspondientes en la autopista México-Toluca, a la altura de Puerta Santa Fe, Colonia Carlos Amadrazo, Alcaldía de Álvaro Obregón, donde esta noche un tráiler impactó a varios vehículos y que dejó, de manera preliminar, 9 personas fallecidas. La mujer que conducía el tráiler fue detenida. Agentes la trasladan a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México. Asimismo, se reporta fuera de peligro. El agente del Ministerio Público de esa demarcación inició una indagatoria por el delito de homicidio por tránsito vehicular y dio intervención a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales, para llevar a cabo las diligencias necesarias y establecer las causas que provocaron el accidente.